tocando un tema un poquito diferente, estamos teniendo también el agua que estamos usando para la producción ganadera, la producción, la producción animal. Entonces, son otros los parámetros que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, necesitamos entrar en el laboratorio, mirar un poquito aquí las condiciones que nosotros tenemos para apoyar a los productores. Los diferentes laboratorios en el Chaco tienen esas posibilidades de estar haciendo los apoyos al productor. En ese sentido, ofrecen análisis de conductividad y salinidad dentro del agua. Después también tienen la posibilidad de desglosar los diferentes sales que estamos presentes. Ahí tenemos que tener en cuenta, dependiendo de dónde estamos, dónde es nuestra zona de producción. Entonces, por ejemplo, aguas, o cuando la zona de producción está, por ejemplo, la zona de La Patria o yendo hacia Bolivia, tenemos ahí aguas que tienen más contenido de sulfatos, que para la producción ganadera es un punto en contra. ¿Por qué? Porque este tipo de sales son laxantes y hacen que los animales pierden minerales. Por lo tanto, hay que mantener ciertas prácticas y cuidar también de acuerdo a la cantidad de sulfatos que suplementar a los animales para reponer la pérdida de minerales que están teniendo. Especialmente estamos hablando cuando los sulfatos están relacionados, por ejemplo, con sodio o con magnesio. En esos dos casos son más laxantes y también tienen un sabor mucho más amargo, y por lo tanto el animal mismo lo rechaza. Y después también la relación con el calcio. Entonces esos son parámetros que, aparte de la conductividad, aparte de la salinidad total, son parámetros importantes y que no solamente afectan el agua de pozos someros, sino también las aguas de los pozos profundos, donde la problemática quizás en las aguas de pozos someros también está el tema del nitrato y nitrito. Eso no lo estamos teniendo, por ejemplo, en los pozos profundos. Entonces son otras las problemáticas que tenemos ahí. Sin embargo, también hay regiones donde no tenemos la posibilidad de captar agua de pozos someros, solamente tenemos la posibilidad de tener agua de pozos profundos. Y también está otra vez ahí el tema del agua de tajamar. El agua de tajamar en sí, en la región que viene hacia Bolivia, hacia la frontera de Bolivia, no tenemos tanta problemática, sino más bien tendríamos más escasez de aguas de tajamares. Sin embargo, si vamos del Chaco Central hacia el río Paraguay, donde tenemos, o sea, yéndonos hacia Carmelo Peralta, por ejemplo, también todo lo que sería la región de la cooperativa Chortitzer y pasando, esas regiones tienen otras problemáticas, ya que ahí no estamos teniendo tanto la presencia de sulfatos, sino tenemos problemáticas del cloruro. El cloruro en sí no es tan dañino para la producción ganadera, pero ya cuando pasamos los excesos también tiene su desafío. Estamos hablando de que en los años pasados hemos recibido en los laboratorios muestras que tienen 65.000 de conductividad, es decir, estamos hablando que tienen una cantidad de sal de alrededor de 40.000 miligramos por litro, es decir, es más salado que el agua del mar. Y sabemos ahí ya que eso ya es un problema también para la producción ganadera. Inclusive en los tajamares estamos teniendo esos valores, no solamente hablando de pozos someros. Eso se muestra especialmente en años de sequía, cuando ya el productor ganadero busca desesperadamente pozos, o cavar inclusive el tajamar tan profundo para que salga el agua de la primera napa freática, para darle todavía de consumo, o sea, para dar de beber a sus animales. Entonces ahí se encuentran esas problemáticas, donde nuestros clientes o donde los productores de esa zona normalmente no hacen mucho control de calidad de agua. Esto de repente empezó a ser una problemática tan puntual y tan drástica, que eso se tenía que buscar cómo apoyarle también a estos productores. Entonces
De acuerdo a la situación, hay que ver también del acuerdo de la zona de producción donde uno está trabajando, hay que ver cuáles son tus problemáticas, hay que ver cuáles son los asesoramientos que hay que darle al productor para que él pueda tener una rentabilidad mayor, porque uno de lo que el animal más necesita es el agua. Entonces, si no tenemos aguas con buenas calidades, eso afecta también directamente en la rentabilidad. Y hay que suplementar, hay que remediar para poder igual tener una buena producción por unidad ganadera, por ejemplo, o sea, por hectárea también. Entonces ahí hay que apoyarle a los productores en ese sentido. Hablando del tema de la producción de cultivos, ahí tenemos diferentes necesidades. Otra vez estamos teniendo la producción hortícola, que eso sí necesita otra vez parámetros de calidad mucho más sensibles. Es uno de los parámetros quizás, o sea, la calidad de agua por lo menos es mucho más exigente que la que estamos usando para la ganadería. Entonces, pero sin embargo depende del tipo de cultivo. Entonces el laboratorio, los laboratorios lo que ofrecen normalmente son los análisis de conductividad, análisis de sodio, magnesio, calcio, porque justamente la relación entre sodio, magnesio y calcio también nos da el índice RAS, que es un indicador muy importante también para saber qué tal, o sea, para qué tipo de plantas lo voy a poder estar usando, porque de acuerdo a esa relación es para plantas con alta tolerancia a salinidad o menos tolerancia, porque sodio justamente es uno de los parámetros más perjudiciales que tenemos en la parte de los riegos, por ejemplo. Sin embargo, en esta parte, en el laboratorio, lo que normalmente se restringe es en lo básico, que hacer ese análisis y hacer los cálculos del índice RAS. Las interpretaciones son muy importantes, que sea algún agrónomo, algún profesional del área, ya que tenemos una diversidad botánica tan diferente, una producción, diferentes tipos de plantas. Entonces cada tipo de plantas necesita parámetros diferentes. Entonces el laboratorio lo que hace es producir datos para que los profesionales agrónomos puedan interpretarlo y asesorar a los productores del sector horticultura o del que hacen producción con riego, el asesoramiento correspondiente. Para lo que sería ya el tema de plantas ornamentales o los de patios, ahí sí la mayoría de los laboratorios tienen sus parámetros, porque normalmente son plantas mucho más sensibles también. Entonces ya le están dando ciertos acompañamientos y algunas recomendaciones también. También tenemos diferencia del uso de los aguas para el esparcimiento dependiendo del suelo que estamos teniendo. Por ejemplo, si tenemos suelos más arenosos, podemos estar tocando los límites o los parámetros de calidad un poco más altos. Sin embargo, si nuestros suelos son más limosos y son más pesados, ya tenemos que cuidar más la calidad de agua que estamos usando para los riegos, por ejemplo. Entonces esos son algunos puntos. Otro punto muy importante también es el tema de las aguas para las fumigaciones, que muchas veces las empresas que producen los productos químicos no lo tienen en cuenta, que en el Chaco estamos teniendo aguas con altas cargas de dureza, o sea, altos niveles de carbonato. Por lo tanto, para los productores agrícolas es importante también hacer los controles de calidad del pH del agua, la conductividad y los carbonatos en este caso, y justamente para poder saber si los productos químicos, por ejemplo el uso de glifosato o algún otro producto que ellos quieran usar, no tenga una interacción con el agua y posteriormente ya no esté el ingrediente activo disponible como para actuar sobre la planta. Entonces, en ese sentido también los diferentes laboratorios aquí en el Chaco hacen análisis y generan los datos para que los profesionales del sector le puedan estar haciendo un acompañamiento correspondiente a los productores y ellos puedan trabajar con los mejores rendimientos posibles.